Tema 1. Información científica técnica de la COVID-19. En capítulos anteriores hemos hablado de la información general e información específica sobre el SARS-CoV-2 y en este capítulo vamos a hablar del mecanismo de transmisión y la propagación del virus. Conocemos que puede existir una transmisión desde los animales a los humanos, pero este tipo de transmisión es poco frecuente y no contribuye para nada a la pandemia actual. Lo que sí sabemos en el momento actual es cómo se transmite a ciencia cierta este virus, y este virus se transmite de persona a persona, es decir, el principal mecanismo de transmisión es humana-humana. Pero sin embargo no disponemos todavía ni de tratamiento específico ni de vacuna para la enfermedad, aunque se están ensayando. Como hemos dicho, el virus se transmite de persona a persona y se transmite a través de las secreciones respiratorias de estas personas infectadas. Incluso las personas asintomáticas, las personas pueden no tener síntomas y también transmitir el virus a través de sus secreciones respiratorias. Estas secreciones respiratorias, incluidas las nasofaringias, como la saliva, tienen un contacto directo con la persona sana, pues al hablar, al toser, al estornudar, le llegaría por contacto directo nuestras secreciones. O bien por las manos, cuando tosemos o estornudamos, si nos ponemos la mano y después tocamos otros objetos, contaminamos esos objetos, pudiéndose contaminar las personas sanas con las secreciones de estos fomites contaminados. Se ha demostrado la presencia de virus en otras secreciones, aparte de las respiratorias, como pueden ser la orina, las heces, el semen o la leche materna, pero aunque se ha demostrado su presencia, no se ha podido demostrar la transmisión de la enfermedad a través de estas secreciones. Por lo tanto, se sigue recomendando la lactancia materna. En el embarazo hay casos descritos, aunque poco frecuentes, de transmisión vertical de la mamá embarazada y afecta de una enfermedad por COVID-19 al bebé recién nacido. Lo que sí es más frecuente es el contagio posparto por ese contacto estrecho que tiene la mamá con su recién nacido. Por este motivo se deben extremar las medidas higiénicas durante el contacto con el recién nacido en las madres afectas de COVID-19, así como en la lactancia materna. El riesgo de transmisión conocemos que aumenta a mayor interacción de las personas y a mayor tiempo de duración de esta interacción, sobre todo sin las medidas adecuadas de protección. Como ya hemos visto, por tanto, el virus se transmite y se propaga a través de las secreciones respiratorias de las personas infectadas. Es lo que se llama transmisión por gota, es el mecanismo de transmisión más importante. Las gotas respiratorias de estas secreciones, que tienen un diámetro muy pequeño, de 5 a 10 micras de diámetro, salen por la boca o la nariz del paciente afectado y pueden transmitirse a una distancia de unos 2 metros. Tenemos que saber que determinadas actividades como cantar, por ejemplo, o como hacer ejercicio físico, aumenta la distancia a la que pueden llegar estas gotas respiratorias. Otro mecanismo de transmisión diferente a la transmisión por gota, pero también de las secreciones respiratorias, es lo que comentábamos de la transmisión por los fomites contaminados. Estas gotículas emitidas por una persona infectada pueden llegar a los objetos y permanecer en ellos desde horas hasta días, como veremos posteriormente, dependiendo, entre otras cosas, de la superficie. Pero también una persona sana puede tocar estos objetos y posteriormente tener contacto con su boca, su nariz o sus ojos y correr el riesgo de infectarse. Tenemos que tener mucha precaución con los objetos o los fomites que compartimos, por ejemplo, las manillas de las puertas, los interruptores de la luz, los interruptores de los electrodomésticos, el material de oficina que se comparte, los teclados de los ordenadores, los teléfonos móviles, los mandos de la televisión, los mandos de la Play. Todos estos objetos favorecen la transmisión por fomites. Estas dos medidas de transmisión nos explican el porqué de las medidas universales recomendadas. La transmisión gota a gota nos determina que si mantenemos una distancia de seguridad adecuada, pues vamos a evitar en lo posible este mecanismo de transmisión, y el lavado de manos, así como el uso de mascarilla, pues va a evitar la transmisión por los fomites. El tiempo de permanencia del virus en las distintas superficies va a depender de la temperatura y también de los distintos materiales, entre otros factores. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver cómo hay superficies donde el tiempo de permanencia del virus es de unas horas, como por ejemplo los guantes quirúrgicos de 8 horas o el aluminio de 2 a 8 horas, y podemos ver que hay otro tipo de superficies, como puede ser el vidrio o la madera o incluso el papel, donde el virus puede permanecer de 4 a 5 días. Se ha visto que el virus puede permanecer en el aire hasta 3 horas.
Una información también importante respecto al virus y a cómo podemos inestabilizarle es la temperatura. A mayor temperatura, mayor inestabilidad del virus. Por eso se recomienda el lavado de la ropa que pueda estar contaminada a 60 grados de temperatura. Porque si se fijan en la parte derecha de la diapositiva, podemos ver que la carga viral se ha objetivado que disminuye hasta 1000 veces si mantenemos durante 10 minutos a 56 grados centígrados la ropa o si mantenemos a un minuto a 70 grados centígrados la ropa. Por eso se recomienda lavarlo a 60 grados. ¿Y cuál es el papel contagiador de los niños? Eso nos preocupa a todos, a los padres, a los docentes, a los pediatras. Bueno, pues se sabe muy poco de manera fiable de este papel contagiador. Se ha hablado mucho, pero hay poca evidencia científica y hay bastante información contradictoria. No parece que los niños contaminen más que los adultos. Sí es verdad que los niños tienen un periodo de portador de hasta 21 días, pero igual que todos podemos contagiar estando asintomáticos, los niños también pueden contagiar estando asintomáticos. El contagio principal se produce desde los adultos a los niños y la mayoría de los casos confirmados en esta edad infanto-juvenil fueron secundarios a contactos familiares. Si bien es verdad, se han descrito contactos de niños a otros niños o contactos de niños a personas adultas, pero repito que la mayoría de los casos confirmados han sido contactos o contagios desde los adultos a los niños. El modo de interactuar de los niños ya de por sí es un factor de riesgo para este mecanismo de transmisión, sobre todo en las primeras edades de la vida, donde es muy difícil que guarden esta distancia de seguridad, donde es muy difícil que tengan las medidas higiénicas, que no se toquen la nariz y la boca, que no compartan juguetes, pues todo esto ya es un factor de riesgo solo por la edad. Por eso esas medidas generales deben adaptarse a los grupos de edad y también a la actividad específica que se está realizando. La transmisión en los centros educativos no es la causa principal de infección en los niños, lo es secundarios a contactos familiares y se ha visto que no produce impacto importante en la comunidad. ¿Cómo se inactiva el virus? Lo pueden ver más detenidamente en el capítulo de higiene y limpieza, pero en líneas generales comentarles que con 5 minutos de contacto con un desinfectante de uso general, como puede ser la lejía casera a la concentración de 1,49 o de 1,99, el alcohol de 70 grados o la clorexidina o incluso el jabón líquido en una concentración de 1,49 serían suficientes para inactivar el virus. También existen productos virucidas que se pueden comprar en los supermercados y que están autorizados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza y eliminación del virus y que pueden consultar en la página web del Ministerio de Sanidad. Y ahora les voy a plantear una pregunta. Si yo les pongo esta foto donde vemos un grupo de ciclistas numeroso que están aglomerados y que unos pues, están de espaldas, otros están de lado, unos llevan gafas de sol, otros tienen casco, y yo les pregunto quién de estas personas tiene los ojos azules, pues yo no puedo saberlo y ustedes tampoco pueden saberlo, no podemos saberlo. Esto es un ejemplo que les quiero poner porque si yo les pregunto igualmente quién de todos ellos tiene el SARS-CoV-2, pues tampoco pueden ustedes saberlo, igual que yo no puedo saberlo. Esto mismo nos pasa con el SARS-CoV-2. Ya conocemos su mecanismo de transmisión, es muy difícil saber qué personas con las que nos cruzamos cada día puede tener SARS-CoV-2 y por eso tenemos que extremar las recomendaciones universales que dificultan la transmisión y que recordamos que son la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, la higiene respiratoria, una etiqueta respiratoria que llamamos a taparnos cuando tosemos, poner el codo si no disponemos de un pañuelo, un buen uso y manejo de la mascarilla, no ponernos la mascarilla, sino ponérnosla bien y hacer un buen manejo de la mascarilla, un lavado de manos adecuado, sobre todo cuando tocamos superficies, sobre todo cuando manejamos la mascarilla, un lavado de manos frecuente. Y algo también muy importante es evitar el contacto con esos objetos o superficies que pudieran estar potencialmente contaminados, como son todos aquellos que compartimos, como teléfonos móviles, teclados, interruptores. Desinfectar este material de uso compartido y, por supuesto, también mantener una buena ventilación en las zonas donde estamos.